Entonces estamos en la conclusión del estudio de las jornadas y decíamos que en el mensaje anterior vimos una mirada panorámica de las 42 jornadas, la segunda parte, y con esto terminamos. Se recuerdan que hablamos de que las jornadas tienen que ver con los 3 niveles de vida de los cristianos, hijitos, jóvenes y padres. Vamos a ir a Hebreos y vamos a estar considerando Hebreos capítulos 5 y 6 y vamos a ver el avance espiritual, así como lo muestra Primera de Juan, que ahí nos muestra que de hijitos a jóvenes y de jóvenes a padres. Entonces vamos a leer Hebreos 5, capítulo 5, versículo 11. Miren lo que dice, porque las 42 jornadas que hemos leído son un proceso. No se puede llegar de Ramesés inmediatamente a los campos de Moab, que es Canaán. Dice Hebreos 5:11, para que todos veamos cómo es la vida cristiana, cómo es la vida de nosotros. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y entonces, él dice que, el escritor de Hebreos dice que es difícil, o sea, y difícil explicar. O sea que hay cosas que se les hace difícil explicar porque a veces no hemos prestado atención, es lo que dice, os habéis hecho tardos para oír. Y dice el 12, porque debiendo ser ya maestros, fíjense lo que está diciendo a los hermanos, que ya tenemos años en la vida cristiana, los nuevos todavía no, porque ellos llevan un proceso. Los nuevos ya les dije que es de salir de Ramesés hasta Sucot, hasta Etán, son los nuevos cristianos. Pero ya pasando, teniendo más de un año en la vida cristiana, tiene que haber un avance. Por eso él dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, pues ya un año ya es tanto tiempo, ¿no? Bueno, 3 años ya es tanto tiempo. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces aquí el Espíritu Santo dice que debiendo ya ser maestros. O sea que se espera, lo que Dios espera de nosotros es que de hijitos, de que no nos quedemos niños todo el tiempo. ¿Me explico? No nos quedemos niños todo el tiempo, sino que lleguemos a ser jóvenes y luego de jóvenes a ser padres. Esa es la enseñanza de la palabra. Por eso él dice que debiendo ser ya maestros, o sea, ancianos, porque un maestro es el que enseña, tiene discípulos. Amén. Es lo mismo en la vida espiritual. Tenemos a Jafet. La meta de sus papás no es que él quede ahí todo el tiempo. Imagina que Jafet fuera así 10 años. En parte sí, ¿no? Porque ahí va a estar siempre con papá y mamá, pero va a llegar un momento, pero la meta es de que crezca, ¿no? De que sea un niño, un adolescente, sea un joven y llegar a ser un papá que tenga hijos para que pueda dar nietos, ¿verdad? Esa es lo normal de la vida natural y eso nos enseña cómo debe ser la vida espiritual. Por eso Juan habla de hijitos, jóvenes y padres. Entonces, hermano, dice, debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, recuerden esto, o sea que no es a la noche a la mañana. Por eso nuestros hermanos que son nuevos, Dios tiene paciencia con ellos y nosotros también. Porque a veces nosotros queremos que ellos corran igual que uno, pero no, ellos tienen su tiempo, es un proceso. Pero si ya tienes más de 3 años, tienes que preocuparte si tu vida, si no ha habido un avance espiritual en tu vida. Amén. Entonces habla de que tenés necesidad de darles leche. O sea, la leche son los primeros rudimentos de la palabra de Dios y eso corresponde a las primeras jornadas. Vamos a ir un poquito al capítulo 6 de Hebreos, vamos a regresar, pero vamos al 6:1 y nos va a decir de esta manera. Dice, por tanto, dice, o sea, lo que dijo, pues, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, porque eso es lo que se enseña en los primeros años.
dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante. ¿Hacia dónde? A la perfección. Dios nos quiere perfeccionar, hermanos. ¿Sí? Dios nos quiere perfeccionar, por eso dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, cuando habla de que dejemos de los rudimentos de la doctrina de Cristo, Él quiere que vayamos más allá del Elim, de la jornada del Elim. Porque el Elim son 6 jornadas que corresponden a hijitos. Pero de ahí tenemos que ir más adelante. Por eso se recuerdan que hemos hablado mucho que son 42 jornadas. Y son experiencias espirituales para cada uno de nosotros. Por eso dice, no echando otra vez. Está describiendo cuáles son los que una vez se deben echar y ojalá no fuera necesario echarlo otra vez. Pero a veces se tiene que hacerlo porque hemos sido tardos para oír, porque a veces no prestamos atención. Entonces este capítulo 6, versículos 1 y el 2, hablan de 6 rudimentos de la palabra de Dios. Y entonces, y son las primeras cosas que todo cristiano debe aprender, y son las que corresponden a las primeras jornadas de Ramesés a Elim. Y ahí está, la primera es el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. El fundamento del arrepentimiento de obras muertas, y luego habla de la fe en Dios, luego habla de la doctrina de bautismos. Mire, cuando se da cuenta que aquí no peleamos con ningún hermano acerca de la fórmula del bautismo, gracias a Dios, ¿no? Porque eso significa que ya hemos avanzado un poco. Cuando escuchamos hermanos peleando cuál debe ser la fórmula del bautismo, si en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu, o del nombre de Jesús, o tiene que ser necesariamente ir al río Jordán, ¿no? O tiene que ser necesariamente a un río y no en una alberca. Cuando estamos discutiendo eso, significa que no hemos pasado de hijitos, estamos ahí. Hay otro fundamento, es de la resurrección de los muertos. ¿Y quiénes van a resucitar en la primera resurrección? ¿Quiénes van a resucitar en la segunda resurrección? Todo eso ya tenemos que saber. Y luego del juicio eterno, son los 6 fundamentos que están ahí. Entonces volvamos a Hebreos 5:12. Dice, Hebreos 5:12 dice, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Mire, ¿me puedes ayudar con el mapa que siempre usamos? Por favor. Y miren, desde ese lugar de Ramesés, aquí estábamos, esto es el mundo. Pero un día Dios nos habla, nos predica del Evangelio, nos saca de Ramesés y nos mete a la primera jornada que es Sucot, luego Etán. Pero se dan cuenta que eso, decíamos que hasta Etán son nuestros primeros días o nuestra primera etapa como cristianos. Hasta aquí todo normal, no hay pruebas, no pasa nada. Ves a la iglesia, qué bonito están. Pero dice un dicho, vive con Andrés. ¿O cómo dice? ¿O cómo dice el dicho? ¿Quieres saber cómo es Andrés? Vive con él un mes, ¿no? Entonces, imagínense si de Etán Dios hubiera mandado, porque allá arriba está Canaán. Ellos hubieran ido para camino de sur, camino de la tierra de los filisteos, todo hacia esa parte. Ellos no lo hubieran logrado, porque están los filisteos. Es más, ahí también estaban el ejército de los egipcios. Entonces había gigantes, hermano. Ellos, es como Dios meterlos a la boca del lobo. Entonces Dios les dijo, ¿saben qué? No vayan para allá, necesitan. ¿Se recuerdan que dijimos, aquí está la flecha, que ellos regresaron a Pihairot porque necesitaban otra experiencia? Necesitaban creer en Dios, ¿no? Entonces, ellos, como eran muy nuevos aquí, no habían sido entrenados y ejercitados. De manera que el Señor no quiere que anden por ese camino rumbo a Filistea. Entonces les hizo dar vueltas por el sur, por eso regresaron a Pihairot
y van a dar todo este descenso y otra vez subir hasta que finalmente en toda esta parte es su entrenamiento. Por eso los días de nuestra vida como cristiano es nuestro entrenamiento. Pero ¿dónde está ese entrenamiento? ¿Dónde creen ustedes que está ese entrenamiento? En la vida de la iglesia. Por eso les decía que este tiempo de que estuvimos encerrados en una casa, 40 hermanos, y precisamente 40. ¿Qué significa 40? Prueba. Sí. Porque estábamos ahí, ya me toca el baño, ¿no? O sea, sí, hermano, porque 40 hermanos y es difícil, ¿no? Entonces, pero este entrenamiento es para poder entrar allá. No se puede pasar a Filistea sin el entrenamiento. Y eso se ocurre, ellos van como pueblo y la iglesia es el pueblo de Dios. Por eso necesitamos a los hermanos, una vez más les ruego, hermanos, no se aparten de la vida de la iglesia. Cuando se convoca una reunión, usted tiene que decir, cuente conmigo, ahí estoy. ¿Sí? Porque usted va a ser entrenado. Cada vez que un cristiano se aparta de la vida de la iglesia, no está siendo entrenado. Entonces no va a salir de hijito, siempre va a quedar. Porque a veces nosotros no queremos, evitamos a los hermanos, no queremos estar con ellos porque no queremos problemas. Pero si la vida de la iglesia se trata de problemas. Cuando Jesús habló del aspecto local de la iglesia en Mateo, Él habló de dos hermanos que estaban peleados. Amén. Entonces, para que no quitemos nuestra mentalidad de eso, la vida de la iglesia son problemas. Por eso está un letrero allá, es invisible, pero le pusimos ahí. Solamente los que tienen fe lo pueden ver, no se crean. Pero podríamos poner ahí, bienvenido a los problemas, ¿no? Bienvenido a los problemas. Casi las iglesias no ponen eso. Pero podríamos poner, bienvenido a los problemas, para que usted sepa que la vida de la iglesia hay problemas, pero ahí Dios nos va probando hasta que nosotros salgamos de ese nivel de niños. Por ejemplo, si usted pone a los niñitos, un grupo de niñitos ahí, y pone juguetes, ¿qué cree usted que va a haber? Pelea, porque van a pelearse por los juguetes, ¿no? Pero ya cuando alguien ya es adolescente, ya no pelea. Cuando alguien ya es joven, ya no pelea. Cuando alguien bueno, algunos padres se meten a pelear porque quieren defender a sus hijos. Pero en lo espiritual no debería de ser eso, ¿me explico? Amén, ¿me explico? Entonces, hermano, no podemos salir de la vida de la iglesia porque necesitamos ejercitarnos. Recuerden eso. Me da tristeza a mí cuando digo, hermanos, vamos a hacer esto y muchos hermanos no responden. Me da tristeza a mí porque es que necesita la vida de la iglesia para ser entrenado. Había un hermano que decía una anécdota que nos contaron de un hermano que era problemático en la iglesia, pero ese sí era problemático, daba muchos problemas. Y creo que maltrataba a su esposa. Y le dijo el pastor, ¿sabes qué? Te me vas de aquí. Así le dijo el pastor. Te me vas de aquí porque no entiendes. Ya te hemos hablado muchas veces contigo y no entiendes. Te nos vas de aquí. Y el hermano dijo, usted me echa por la puerta, yo regreso por la ventana. Yo sé que me he portado mal, pero he entendido que aquí está mi transformación. Ese sí entendió. Entonces el pastor le dijo, bueno, pues, pero ya, porque tienes que salir de hijitos, pues. Y es que en la iglesia, hermano, nosotros somos lijas unos para con otros, ¿no? Y a veces algunos no son lijas de agua, sino que son esos más rasposos. Pero lo necesitamos. ¿Cuántos han pintado un carro aquí alguna vez? Porque para pintar un carro se tiene que lijar, ¿no? Pero no se usa primeramente el del agua, ¿verdad? ¿Qué número es el del agua, Abraham? 2000. No se usa primeramente eso. Eso es lo más suavecito. Primero se usa el más fuerte, ¿no? Para que empiece a quitar y luego deja rayas y van así usando hasta llegar al del 2000, ¿no? Pero así somos. No sé qué número soy de lija para usted,
Pero quiero decirle que usted me necesita. Sí. Nos tienen que quitar las escamas. Amén. ¿Y cómo se quitan las escamas de un pescado? ¿Verdad? Raspándole, ¿no? Raspándole. Entonces necesitamos, pero ahora dice él, dice aquí el escritor de Hebreos, tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea que está bien ser hijitos, por eso amamos a los hermanos que son nuevos. Esos son los hijitos y esos necesitan leche. Por eso de repente aquí hablo algunas cosas que algunos de ustedes dicen, hermano, ya eso ya lo había dicho. Lo hablo para el nuevo que está, también necesita su lechita, ¿no? Pero también se tiene que dar alimento sólido. El alimento sólido es para los que ya han madurado. Entonces, de hijitos a jóvenes, pero de ser padres, comienza uno poquito a poquito, para que llegara a ser padres ancianos, esos que están capacitados para recibir el alimento sólido. ¿Cuál es la diferencia entre la leche y el alimento sólido? La leche se refiere a la palabra de la gracia. Por eso algunas veces se ruega a los hermanos. A los nuevos sobre todo, uno los trata con cuidado, con ternura. Entonces ese alimento de la gracia es diferente al alimento de la justicia o del reino. La leche se refiere a la salvación eterna, le habla uno de la salvación a los hermanos. En cambio, el alimento sólido se refiere al combate, o sea, esta palabra que se ha dado de las jornadas a partir después de Elim, porque ya empiezan ellos, después de Elim, ellos van a entrar al combate. ¿Se acuerdan que en Pi-Hairot como que quedaron en una trampa? Porque atrás estaba el ejército egipcio, a los lados estaban las montañas inaccesibles y adelante estaba el Mar Rojo. Pero ahí ellos no pelearon. ¿Quién peleó por ellos? Dios. Él sepultó a Faraón y a su ejército. Amén. Y Dios les dio la victoria y llegaron ellos a Elim. Pero ya de ahí Dios empieza a ordenar su camino. ¿Se acuerdan cuando hablamos del orden de marcha? Y hablamos de que en el Sinaí Dios les dio las leyes. Entonces llega un momento en que se tiene que dar el alimento sólido a los hermanos, porque es para el combate, porque hay lucha, para que ganemos victorias, para que obtengamos un galardón, o sea, para que entremos al reino. Entonces, hermano, tenemos que saber que en la vida cristiana hay dádiva y hay recompensa. Dádiva es un regalo que Dios nos dio al inicio, nosotros no tuvimos que hacer nada ahí. Pero para la recompensa sí necesitamos hacer algo. Por eso, en otras palabras, la salvación de nuestro espíritu, Dios la gana. La salvación del cuerpo es un resultado de la salvación del espíritu y del alma, pero del alma la tenemos que ganar nosotros. Esa es la razón por la cual tenemos que esforzarnos. Por eso no tenemos que apartarnos de la vida de la iglesia. ¿Cuántos van a ir al campamento? O sea, todos tenemos, amén, hermano, porque hemos entendido, ¿no? Hemos entendido. Y hermano, porque ahí vamos, imagínense, si Dios nos permite, vamos a programarlo bien con los líderes. Si nosotros nos podríamos ir desde el viernes en la tarde, llegar a acomodarnos, ahí cenamos, dormimos, en la noche las actividades de iglesia. Perdón. Y ya el domingo, en el mediodía, ya recoger todo para regresar. Ese tiempo va a ser un tiempo de entrenamiento para nosotros. Necesitamos. Aquí, hermano, es bonito porque venimos 2 horas. Pues se da cuenta que nomás en cuanto termina, corremos. Y a veces he visto la necesidad de decirles, hermano, no se vaya sin saludar a 500 hermanos. O 50 hermanos para que usted se quede un ratito platicando con el hermano, saludándolo. Necesitamos eso. Porque si no, solamente venimos y corremos, eso se vuelve una vida religiosa.
Y es lo que estábamos en la religión popular. No hay ninguna diferencia. Íbamos ahí a la misa y salíamos y, ¿no? Pero la vida en la iglesia se trata de disfrutar porque tenemos que entender que es un entrenamiento. Amén, es un entrenamiento. Entonces, hermano, necesitamos entender porque hay un alimento sólido que se necesita, que es la palabra de justicia y del reino. Y ya cuando se da la palabra de justicia del reino, ahí se aprende la corrección, la disciplina, la transformación. Al principio se aprendía el perdón, la liberación, y podemos decir, Dios me perdona, Dios me limpia, me salva. Y entendemos que ya no vamos al infierno, porque nos bautizamos y el Señor nos da su Espíritu Santo, nos da los dones, nos sentimos felices. Y esto es fácil en esa parte del alimento o de la palabra de la gracia, de la leche. Pero dice la palabra, hermano, que tenemos que ir a la perfección, que es ser cristianos maduros. Cuando ese cristiano empieza a ser maduro, empieza a ser soldado de Cristo y empieza a someterse a la disciplina del Señor. ¿Se acuerdan que les he dicho que como que en los primeros años Dios dice, está bien, eres hijito? Y aún me ha atrevido a decir que como que, no es que estoy diciendo que así es, como que Él dice, puede hacer lo que tú quieras. Sí, porque no nos obliga, ¿verdad que no? ¿O sí? Cuando somos salvos, alguien lo obliga a usted, tienes que ir. No, tienes que cantar. No, algunos cantamos, otros no cantamos. Pero llega un momento en que tenemos que someternos a una disciplina. Ya no solamente un niñito que tiene miedo de la guerra, como cuando estaban en Etán, en Pijairot, sino que por el desierto fueron aprendiendo para ser jóvenes. A este punto se está entre, como jóvenes, es estar entre niño y ser adulto. Ya después se deja de tomar leche. Un bebé cuando ya va creciendo, cuando se le deja de dar leche, ¿qué se le da? Gerber, caldito con tortilla, ¿no? Y ya después, ya se le da el alimento sólido. Ya el adolescente dice, no, yo quiero un bistec, ¿no? Entonces, dice el versículo 13, ¿por qué no debemos de quedarnos como niños? Dice el 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Es niño. Porque es niño. O sea que un niño sí conoce la salvación. Y como niños, hermano, confundimos lo que es la salvación con el galardón. A veces se piensa que la salvación es por obras, o si no, piensa que como es por fe, las obras ya no tienen ningún lugar, y no hace diferencia entre el reino y la salvación. Por eso dice que es inexperto en la palabra de justicia. Si yo les preguntara a ustedes, ¿por qué nos reunimos si ya somos salvos? ¿Por qué tenemos nuestra vida de iglesia si ya somos salvos? Si usted es un hermano que ya entiende esto, puede decir, vengo a ganar la salvación de mi alma. ¿A qué viene usted a la reunión de la iglesia? Vengo a ganar la salvación de mi alma. Esa es la parte que Dios nos dejó a nosotros. Pero eso se entiende ya cuando uno es maduro. Amén. Mire lo que dice Mateo 6:33 y vamos a hacer la diferencia entre un niñito y uno que ya es joven, uno que ya ha madurado un poco. Mateo 6:33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Porque está hablando bajo el contexto de que estaban afanados por qué iban a vestir, qué iban a comer. ¿Se recuerdan? Entonces, eso es, o sea, si nosotros solamente entendemos que
para ser cristianos es solamente estar pidiendo casa, carro, trabajo, salud, dinero y amor. Y esto, hermano, se ve en la oración de nosotros. Cuando un cristiano solamente se centra en estar pidiendo esto, no ha madurado. No es que está mal esa oración. No es que está mal, pero es una oración de niño. Si usted solamente está pidiendo por casa, por carro, por trabajo, por salud, por dinero, por amor, entonces no ha entendido, no ha aprendido a discernir lo que es la palabra del reino o lo que es la leche y el alimento sólido. Porque aquí dice, ¿qué es lo que tenemos que buscar primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y dice, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Cuáles cosas? El vestido, el alimento, el calzado, donde tienes tu casa, tu trabajo. Dios, eso es añadidura. Amén. Pero para eso tenemos que crecer. Por eso dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Se acuerdan que dice que las aves ni trabajan, dice, ni almacenan, pero Dios las alimenta? Las flores, dice que los lirios del campo, dice que ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Amén. Pero se dan cuenta que nosotros, como no hemos crecido, por eso es importante esta jornada o esta serie de las jornadas nos está desafiando, porque pudimos haber pasado las 42 jornadas, pero no saber realmente que Dios nos habló. Amén. Por eso vuelvo a repetir, no es malo que usted pida por sus hijos, pero tiene que saber usted, hermano, diferenciar su oración. No estoy diciendo, recuerden, no quiero que me malinterpreten, porque entonces voy a decir, entonces ya no pido nada. Sí hay que pedir, pero también hay que pedir por lo de Dios. ¿Qué es lo de Dios? Su reino y su justicia. Su reino y su justicia. Su propósito. ¿Se dan cuenta que de eso no hay mucha, de esa oración no hay mucha en los cristianos? Porque nos hemos quedado como niños. Tenemos que salir de ahí. Por eso el 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, de ahí de Hebreos 5:14. Y por eso tenemos que alcanzar la madurez. Y esto tiene que ver, hermano, desde la jornada de Mar Rojo hasta Risa. ¿Se acuerdan que hicimos el miércoles? Pusimos las jornadas que tienen que ver con niños. Son 6 jornadas, de Ramesés a Elim, los jóvenes del Mar Rojo a Risa, y los padres de la jornada de Selata hasta los campos de Moab. Dice el 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjense que el alimento sólido ya no es la palabra de gracia, aunque eso nunca se va a quitar. Siempre necesitamos gracia. Pero necesitamos gracia para someternos al gobierno, para la palabra de Dios. Entonces el alimento sólido tiene que ver con la palabra de justicia, con el ejercicio, dice, con el uso, con el discernimiento. O sea que un hermano que es maduro ya tiene discernimiento. Cuando no has alcanzado madurez, va a estar preguntando si es bueno o es malo. ¿Estará bien esto o estará mal eso? Pero ya cuando tienes la madurez, no necesitas, porque tienes la unción. La unción te enseña qué es lo que tienes que hacer y lo que no. Amén. Entonces, esas jornadas de Selata, de ahí en adelante, son bien difíciles. Por eso, se recuerdan que les decía que cuando un cristiano es nuevo, no es el diablo el mero que va a enfrentarlo. A lo mejor lo manda un demonio chiquito. Pero cuando va creciendo, lo manda yo imagino un ángel caído, ¿no? Para que la guerra sea más fuerte. Y ya cuando llega a ser padre, ya es el diablo metiéndose ahí. Porque, hermano, ellos de la jornada de Selata en adelante, ya es más difícil la vida de los hijos de Israel.
Y eso tiene que ver con nosotros. Y tiene razón la gente que dice cuando le dicen a los nuevos, está bien, estás bien contento, pero te va a venir algo peor más adelante. Sí, es verdad, pero no somos nosotros, o sea, no somos nosotros solos luchando, es Dios peleando por su pueblo, por eso nos está entrenando, amén. Entonces, y se dan cuenta que ahora, en estas jornadas en adelante de la jornada de Selata, se recuerdan que un día ellos desobedecieron a Dios y dice que se abrió la tierra y se los tragó vivos. Porque ya es la disciplina del Señor. ¿Con qué razón el apóstol Pedro dice que Dios es paciente para con todos, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento? O sea que como Dios da gracia, es tolerante hasta cierto punto. Hasta cierto punto. ¿Qué haría usted que si en su casa viviera su hijo de 30 años y dependiera de usted? ¿Sería normal eso? No, es que ya tiene que tener su casa, su familia. Es que pareciera algo, un bien, pero es un mal porque ese hijo nunca va a tomar responsabilidad. Es lo normal, ¿no? De la vida. Entonces lo mismo aquí, hermanos, amén. Ahora, fíjense que entonces sigamos ahí en Hebreos 6:1, por eso dice, leamos otra vez, porque el deseo de Dios es que dejemos de ser niños para ir a la perfección. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, está hablando de la jornada de Ramesés a Elim. Tenemos que ir de Mar Rojo hasta adelante, amén. Entonces dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Y nos muestra los 6 rudimentos ahí. Entonces las jornadas ya finales, cuando Pablo, se recuerdan que él dijo que no había alcanzado, porque él quería ser perfecto, pero dijo, los que ya somos perfectos. O sea que de las jornadas que corresponden de padres, son muchas. Son como de niños son 6, de jóvenes son 12 y de padres es el resto. ¿Cuánto sería eso? 6, 12. A ver, niños 6, jóvenes 12 y son 42. De padres, ¿cuántos son? A ver, los que son buenos para las matemáticas. 24, ¿verdad? 24. 24 más 6 más 12, 42. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando Pablo dijo en Filipenses de que él no había alcanzado, pero luego dice que él, ¿se acuerdan cuando hablamos de eso? Que él ya era maduro. O sea que para ser un cristiano maduro, llegamos a la etapa, pero todavía falta aprender. Por eso cuando hablamos de la última jornada, aún ahí uno puede caer en el pecado, ¿se recuerdan? Entonces, hermano, estamos viendo esto porque quiero terminar con 2 de Pedro 1 y vamos a leer en el versículo 3. Y ahí están las cosas que también corresponden a las jornadas. 2 de Pedro 1, 3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces todas las jornadas y los combates para tomar posesión de esa tierra es para disfrutar lo que Dios nos ha dado ya plenamente en Cristo. Ya todo lo tenemos en Cristo. Por eso dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Entonces, dice que nos ha dado mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Eso es para salir e ir creciendo en el conocimiento de Cristo. Pero dice el 8, si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesitamos estas cosas que Pedro también nos está hablando.
y vamos a ir poco a poco para entender. La primera cosa que vemos ahí son 7. La primera es fe. Dice el versículo 5 de primera de Pedro, ¿no? Dijimos. Perdón, segunda de Pedro, ¿verdad? Vamos a leer el versículo. Porque vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. La primera cosa que necesitamos es la fe. Hermanos, todo el camino para poseer la plenitud de Cristo, tenemos que añadir a nuestra fe virtud. Entonces, la fe es el fundamento. Todo lo relativo a la fe es por lo que se comienza. No se puede comenzar sin fe. Lo que Dios mostró en las primeras jornadas es la fe. Y se recuerdan que en otro momento también les expliqué que todos tenemos fe. Porque es Cristo la fe y todos lo tenemos. Solamente falta que esa fe se perfeccione. Porque si usted no fuera de fe, no creería en Cristo. Necesitamos la fe para creer en Cristo. Entonces la fe corresponde con el primer grupo de 6 jornadas, desde Ramesés hasta Elim. Pero ahora dice, añadid a vuestra fe virtud. Entonces primero usted cree, pero porque cree empieza a tener poder, porque eso es virtud. Si no cree, no tiene poder. Entonces tiene que creer para luego experimentar. Entonces el fundamento 2 es virtud. Ellos, ¿y con qué razón, si nos pones el mapa otra vez, con qué razón Dios les dijo que retrocedieran, que no fueran directamente hacia allá a Canaán, sino que retrocedieran? Si alcanza a ver la flecha, que hubo un retroceso, porque ellos ya son de fe, pero necesitan el poder, la virtud. Por eso Dios los metió ahí, para mostrar sus maravillas. Él derrotó a Faraón y a sus ejércitos. Entonces, hermano, más adelante, esa virtud también, ellos lo vieron, ese poder, cuando empezaron a comer maná, comenzaron a beber agua. Mira, si nosotros no somos de fe, no podemos experimentar las cosas. Por eso lo primero que se necesita en la vida cristiana es fe. ¿Se recuerdan cuando Lázaro murió? Y Marta le dijo a Jesús, si hubieras estado aquí, no le hubiera pasado eso a mi hermano. Y él le dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ella dice, sí sé que va a resucitar en el día postrero. Y Jesús le decía, yo soy la resurrección. ¿Crees esto, Marta? Porque él quería mostrar su poder ahí. Hermano, entonces necesitamos fe. Y a veces nosotros oramos sin fe. Oramos sin fe porque nosotros oramos a ver si pasa. No, tenemos fe es creer, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Se dan cuenta? Entonces, miren cómo es nuestro progreso como cristianos. Para poder ver eso, hermano, necesitamos la fe. Primero tienes que creer para poder experimentar. Para el que cree, todo le es posible. Y eso ha faltado en la iglesia. Por eso Dios nos está recordando. Y a la fe, a la virtud se le tiene que añadir conocimiento. Por eso dice el versículo siguiente, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. Primero, si no crees, no vas a tener experiencia. Pero después de que tienes experiencia, tienes que aprender a captar sus principios, los principios de la experiencia. Ahora tienes conocimiento, pero no es suficiente tener conocimiento, porque Pedro dice que hay que añadirle al conocimiento, el versículo 6, al conocimiento dominio propio. Les pongo un ejemplo. Yo les puedo predicar de la paciencia, puedo elaborar un bonito sermón de la paciencia, pero puedo perder fácilmente la paciencia. Entonces, por eso dice que al conocimiento
dominio propio es el cuarto. Dominio propio es aprender a conducirse según los principios aprendidos. Porque puedes saber, pero no conducirte. Entonces tienes que pasar de saber a hacer. O sea, añadirle al conocimiento el dominio propio. Amén. Ellos ya sabían, pero no controlaban. No tenían dominio propio. Y eso tiene que ver con el crecimiento en vida. Porque al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Amén. Paciencia. Porque el dominio propio puede ser una vez, pero mañana ya se te acabó. Entonces mañana tienes que volver a tener dominio propio. Por eso se requiere paciencia, que es la perseverancia. Y pasado mañana se te volvió a acabar. Tienes que adquirir otra vez dominio propio. Entonces, el dominio propio empieza a estirarse y durar cada vez más y cada vez más hasta que se vuelve paciencia. Por eso habla aquí el apóstol Pedro. El dominio propio tiene que volverse paciencia. ¿Se recuerdan de Pedro? ¿Hasta cuántas veces debo perdonar a mi hermano? No, él dijo 7 veces, ¿acaso 7 veces, no? Y él quizás dice, puedo aguantar hasta 7 veces. Pero los mexicanos tenemos ¿cuántas veces? 3, ¿no? A la tercera, 1, 2 y 3, y ahí te va. ¿No? Pero necesitamos paciencia. Por eso habla ahí. Necesitamos el dominio propio que se vuelva paciencia en nosotros. Amén. Entonces, hermano, pero después de la paciencia, se le añade otra cosa. A la paciencia, piedad. Y eso es como la vida del cristiano se va avanzando un poco más. Por eso no es de la noche a la mañana. Por eso a veces se nos juzga, ¿no? Se nos acusa, pero que tú eres el que predicas y tú eres el que cantas y ¿no? Tú eres el pastor y me gustaría poner un anuncio como está en las carreteras. Se ve que cuando está un señal de ahí con un hombre ahí con una carretilla. ¿Han visto eso? Paciencia, están trabajando, ¿no? Paciencia, están trabajando. Así me gustaría ponerme atrás. Paciencia, Dios está trabajando conmigo. Ten paciencia. Ya sé, ya Él ya me redarguyó, ya me dijo, ya mi conciencia me acusó también, ¿no? Y me acuerdo de un pastor que le decía a su esposa, pero mi hijo, pero que tú y eso, ya mujer, ya Dios ya me dijo muchas veces, y mi conciencia también, y tú vienes y me dices más, porque la mujer dice, y te lo dije, ¿no? Y a veces tienen razón, ¿no? Y uno tiene que decir, paciencia, ¿no? Bueno, entonces necesitamos a la paciencia, ¿qué? Piedad. Porque a este punto, a la piedad, ya es una persona que empieza realmente a querer caminar con Dios. Cuando lees la historia de Enoc, ¿cuántos han leído la vida de Enoc? Y Enoc caminó con Dios. No que Dios caminó con Enoc. Dios siempre camina con uno. Pero dice que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Dice también la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces aquí estas otro, ya siendo padres, entonces ahora sí es una persona que empieza realmente a querer caminar con Dios. Es una persona que no tiene solamente paciencia, sino una vida piadosa, es decir, una vida santa, una vida de conformación cada vez más estrecha a Cristo, se va pareciendo más a Cristo. Entonces, al principio no teníamos fe, después tenemos fe, pero nada de virtud. Entonces te tocan unas cuantas jornadas, experiencias, hasta que la fe se convierta en virtud, y otras jornadas para que la virtud se convierta en conocimiento, y otras jornadas para que el conocimiento se convierta en dominio propio. Entonces, hermano, y vamos al séptimo.
Dice, es el afecto fraternal. A la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Entonces, dice ahí es en primera de Pedro, donde estamos, segunda de Pedro, ¿verdad? 1:7. Cuando ya la paciencia te hace caminar con Dios, y miren cuál es el resultado. Al principio no soportamos a los hermanos. Es algo normal. No, de acuerdo a la palabra, debo de aceptar que yo no le caigo bien a todos los hermanos. Pero, conforme vamos creciendo, nos dominamos un poquito. Y muchas veces no. Hasta que se nos va estirando esa paciencia. ¿Se acuerdan que uno de los frutos del Espíritu es la longanimidad? Esa es la paciencia, la perseverancia. ¿Por qué les dije a ustedes que la razón por la cual no queremos involucrarnos mucho con la iglesia es quizás por miedo, por temor, por flojera a los problemas? Pero ¿cómo vas a saber que eres un hermano que tiene afecto fraternal si no estás con tus hermanos? Sí. No crean. Cuando me dijeron, oye hermano, las hermanas que salieron al queso, ¿le avisaron? Dije, no le avisaron. ¿Pero qué debo de hacer? Soportarlas. Y a Dios me avergonzó porque ahí comimos queso y yo con mi queso con tortilla de harina y dije, Dios mío, ¿no? O sea, imagínense hermano, porque ya en el dominio propio no reaccionas. Cuando no tenemos dominio propio reaccionamos mal. Le decimos cosas a nuestros hermanos, ¿sí o no? Pero ya cuando tenemos más dominio propio, decimos, no pasa nada. Cuando un papá tiene dominio propio, tiene afecto, no se escandaliza con sus hijos, porque se acuerda que fue joven y fue igual o peor. Tiene misericordia. Pero cuando el papá no se acuerda de eso, no tiene dominio propio, y a darle, y a darle, y a darle. Amén. Amén. Entonces, hermano, pero esto nos lleva porque tenemos que llegar al afecto fraternal. Ya no es de labio decirlo que lo amamos, que amamos a nuestros hermanos, sino que es algo real. Es algo real. Nos va a pasar como aquella hermana que dijo que el pastor era un ángel caído de Dios, ¿no? Y ya es cuando el pastor se portó mal, dijo, es un ángel caído, pero de los malos. Hermano, nosotros tenemos que aprender esto porque pero esto se añade conforme vamos creciendo. Y eso es disfrutar nuestro Canaán, que es Cristo. Yo sueño, porque soñar es tener visión. Y ya aquí veo hermanos que tienen estas cosas. Que cuando dicen que, porque afecto fraternal muestras, es un amor de hermano porque termina con amor. Y cuando te dicen que te aman, es un amor sincero, es un amor genuino. Por eso dice el 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. 9, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Por eso le dije que tengo visión, tengo esa visión, alcanzo a ver cuando nosotros seamos totalmente perfeccionados. Ahorita vamos en el camino. Por eso nadie
si ve alguna reacción, hay que tener misericordia. Hay que tener misericordia, porque tú también puedes caer en eso. Pero conforme vamos creciendo, vamos pasando de hijitos a jóvenes, de jóvenes a padres, hermano, al final el amor, está el amor. Ya no está hablando solamente de creer, sino de hacer, porque la fe se vuelve virtud. La virtud, conocimiento, el conocimiento, dominio propio, el dominio propio, paciencia, y luego se convierte en piedad, una vida santa, afecto fraternal, amor. Eso es ya hacer, porque a veces dicen, tus acciones hablan más de lo que tú hablas. Sí. Por eso, no crean, los que predicamos, llevamos mucha responsabilidad. Porque podemos sacar un bonito sermón y hacer dormir a los hermanos, digo, hacer que los hermanos se emocionen. Pero en mis acciones pueden decir otra cosa. Por eso llevamos mucha responsabilidad, pero también el que escucha lleva responsabilidad. Pero no es para mal, es para bien. Mire, hermano, hasta donde Dios nos llegue. Nos quiere llevar. Por el que tiene estas cosas, tiene la vista, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. ¿Ustedes creen en lo que los puntos que citamos? En que podemos llegar hasta añadirle el amor a todas esas cosas que vimos. Sí, tenemos que creerlo. Y dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, ¿cuáles? Las que ya vimos, no caeréis jamás. ¿Se recuerdan la última jornada? De los campos de Moab. No, ¿cuál era la última? La última jornada, ¿se recuerdan? Alguien va a decir, usted es el que predica y no se acuerda. Montes de Abarín, ¿se recuerdan de los montes de Abarín? Porque ¿se recuerdan que ellos cayeron en fornicación e idolatría ahí? Les sigamos leyendo, el 11. Porque de esta manera, miren hermano, ¿cuál es el resultado pues? Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Fíjense, con esto termino. ¿Quiénes son los que van a reinar cuando Cristo se manifieste? Los que eran hijitos, pasaron a jóvenes, a padres. Los que en ellos tuvieron fe, la fe se convirtió en virtud, la virtud se convirtió en conocimiento, ¿sí? Y el conocimiento se convirtió en dominio propio, y el dominio propio se convirtió en paciencia, y la paciencia se convirtió en piedad, y la piedad se convirtió en afecto fraternal, y el afecto fraternal se convirtió en amor. Hermano, es lo que Dios nos quiere, por eso está trabajando en nosotros. Por eso Él se está formando en nosotros. Por eso Él dice, no dejando de congregar, no se dejen de reunir, porque este es nuestro entrenamiento. Es lo que la vida que Dios nos ha dado. Pero les recuerdo que esta vida no está exento, ¿sí está bien dicho? De problemas, ¿sí está bien dicho? Exenta de problemas. Por eso les dije, bienvenido a los problemas. Pero es para bien. Si recordamos todo el trayecto de los hijos de Israel, ¿cuántos problemas no hubo, hermano? ¿Cuántas quejas no hubo? ¿Cuántas murmuraciones no hubo? Pero valió la pena porque finalmente ellos llegaron a los campos de Moab, donde está Canaán. Eso es
disfrutar a Cristo. Por eso no crean que una iglesia, todos los hermanos son maduros. Algunos quizá, pero hay hijitos, hay jóvenes. Son pocos los padres, pero Dios quiere llevarnos a ser padres espirituales. Porque cuando llegamos a hacer eso, tenemos amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor Jesucristo, porque es para vencer, es para reinar con Él. Por eso vale la pena venir a la reunión de la iglesia. Vale la pena buscar a Dios. Vale la pena vivir la vida práctica de la iglesia. Esto nos va a llevar a esto, a tener, nos será otorgada, dice, amplia y generosa entrada en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos creen que somos los que reinamos? Amén. Hay que creerlo, porque eso es fe. Si no tienes fe, no puedes avanzar. Decía un hermano que cuando teníamos células en las casas, reuniones en las casas, decía, hermano, sin fe no hay café. ¿Y qué hacían el de la casa? Pues hay que poner agua para ofrecerle un café. Vamos a orar. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios por todas estas jornadas que estuvimos recibiendo? Dios fue bueno con nosotros y ya a partir del miércoles hay otra enseñanza que Dios nos va a guiar. La nube nos va a guiar a otros pastos. Amén. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta hora. Gracias, amado Dios, porque nos permites estar aquí juntos con nuestros hermanos. Señor, ayúdanos a entender y a hacer real que esta es nuestra vida práctica, es nuestro entrenamiento, para que no nos apartemos de las reuniones que convoca tu iglesia. Gracias por tu palabra que ha sido predicada, Señor, en todas estas jornadas. Ayúdanos, Señor, queremos, Padre Santo, continuar, Señor, con nuestra vida de iglesia. Gracias por nuestros hermanos que están añadiendo. Señor, ayúdanos, Padre Santo, porque queremos, bendito Dios, agradarte, Señor, y queremos entrar a poseer la tierra. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia, gracias por esta hora que nos das y estamos agradecidos contigo. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Denle un palmas al